Ahora sí de pronto. Hola, buenas tardes. ¿Pueden oírme? Prueba de sonido, chicos. Buenas noches, ingeniera. Ya, ok. Buenas Ahora sí. tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase número 6 del ciclo Cálculo 1, semana 3. El día de hoy vamos a ver un minutito mientras van llegando los demás compañeros, se van incorporando. Hoy nos corresponde estudiar la función logaritmo, analizarla como es, y la función exponencial. La clase de hoy cierra el tipo de funciones especiales que se conocen en cálculo 1, desde las más básicas cuando iniciamos, y estas representan la función trigonométrica que miramos ayer, y hoy logaritmo y exponencial representan pues el tipo de funciones que van a ser pues pan nuestro en el curso de cálculo 1 y seguramente van a ver también en cálculo 2. Entonces es importante conocer pronto, en el poco tiempo que vamos a tener, mirar la definición fundamental de ellas, que suelen tener por dominio y rango, cómo son sus gráficos, qué relación hay de una con la otra. De pronto eso también vamos a poder escarbar un poquito, ya hacia allá vamos, ¿no? Y lo que veamos hasta el día de hoy será evaluado la semana que viene en la PC1, ¿ya? Em, Vamos a ver, ya tengo más conectados, vamos a iniciar el día de hoy para aprovechar el tiempo. Bien, bienvenidos todos. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase entonces de cálculo 1 y vamos a hacer un espacito acá. ¿Habrá alguna duda sobre lo que hicimos el día de ayer en nuestra clase anterior? ¿Qué temas miramos? ¿De pronto recuerdan? Fue ayer nomás. ¿Qué les quedó? ¿Qué te Función quedó seno y recordar? función coseno. Muy bien. Función coseno, función seno, ¿no? Las dos funciones trigonométricas, digamos, principales. Miramos cómo se comportaban, entenderlas como funciones periódicas que terminaban modelando situaciones de transmisión de ondas, ¿no? Bien sea ondas por sonido, electromagnéticas, y en ciencias, en medicina, en ingeniería, se modelan una serie de situaciones con ellas, ¿no? Con las funciones seno y coseno. Ya, ayer miramos toda esa parte, había que estudiar, digamos, el periodo de la función, cuál era, digamos, el intervalo representativo, es decir, ese intervalo donde ocurría ese gráfico que posteriormente se iba a replicar indefinidamente, ¿no? O hasta infinito. Una consulta. ¿Cuál es el periodo de la siguiente función? F de x igual a 3 coseno de 2x menos pi tercios. Miramos esta función y qué cosa distinguimos en ella. Solo mirando la regla de correspondencia. 3. ¿Ya? ¿Quién era 3? Este que está acá, ¿qué nombre recibió ayer? ¿O Ah, con qué letra lo denotamos? ah, Ah, muy bien. Este era pues quien nos daba la amplitud. Incluso es el módulo de este valorcito el que nos da el A. Ya, como 3 está positivo, pues el A es simplemente 3. Muy bien, eso era A. ¿Quién es B? 2. Uno. Muy bien, acá está nuestro B. B, el coeficiente que afectaba como un producto, ¿no? De forma directa a nuestra variable X. Podemos mirar un poquito más. Este valorcito que está acá, ¿qué representa? ¿Cómo lo interpretamos ayer? C. ¿Perdón? C. C. ¿Cómo era? O sea, él representa una modificación directa sobre la variable horizontal. Recuerdan que hablamos un poquito porque el P, que es el periodo, tenía una fórmula. ¿Cuál era? ¿Quién va acá? B. Valor absoluto de B. Muy bien. Valor absoluto de B. Con esta formulita nosotros pues conseguimos el periodo que iba a tener la función. 2pi siempre constante entre la norma de B.
Fíjate que el menos pi tercio no está considerado en mi cuentita, ni para hallar el A, ni el B, ni el periodo. Esto es para hallar el intervalo de representación de esta curva, no el intervalo representativo. Así como está, representa un desfase de la función, ¿ya? Si el gráfico de esta función estaba iniciando en cero, tener allí un menos pi tercio está obligando a la curva a retrasarse pi tercio unidades, ¿no? La curva, en lugar de empezar en cero, tiene un nuevo inicio y hay un retraso. Por eso el menos aquí. Si hubiera un más, ya decimos ya, nuestra curva se adelantó y en lugar de empezar en cero, va a empezar en pi tercios. ¿Ya? Eso es un desfase muy, muy común en este tipo de situaciones con las funciones trigonométricas, ¿no? Así se interpreta ese numerito que está aquí. Era tomar entonces todo tu argumento, dices ya, entonces 2x menos pi tercios, lo igualas al cero y de allí despejas x, y ese será el nuevo inicio, ¿no? Eso era lo que hacíamos ayer. Aquí la pregunta es cuál es el periodo, simplemente, ¿no? Era p igual a 2pi sobre la norma de b. Ya me han dicho que b vale 2, ¿ya? Entonces esto es simplemente 2pi, ¿cierto? Sobre 2. ¿Cuánto es esto? Y Simplemente pi. Muy bien. Entonces, en un intervalo, digamos, de amplitud pi, ¿cómo va a ser el intervalo ahora representativo? Uno espera que empiece en cero y termine en pi, ¿no? Porque eso me ha dado el periodo. Pero hay un desfase. Así que primero hay que hacer este despeje, ¿ya? Ver dónde está la x en este caso, y allí será nuestro nuevo inicio. ¿Ok? Así vamos a analizar este problema. Muy bien, esto fue lo que hicimos el día de ayer, chicos. Muy bien por participar y estar atentos, ¿ya? De lo que estamos haciendo. Bien, avanzamos entonces, ahí está la formulita para nuestro periodo. Y vamos a hacer un sondeo sobre lo que viene. ¿Qué tanto conocemos sobre lo que viene y cómo voy a vincular esto a la teoría de funciones? Vamos a suponer que usted es un ingeniero químico que analiza efectividad, digamos, de un medicamento oncológico, donde inyectaron un medicamento a un cultivo de 1600 mg de células malignas. Eso se hizo y se han obtenido los siguientes datos, ¿ya? Esa era tu tarea. Tú estás pendiente, como ingeniero químico, estás midiendo efectividad de un medicamento. Entonces, has inyectado el medicamento a un cultivo de bacterias malignas y quieres ver cómo va ese proceso, ¿no? Si disminuye, si aumenta, qué es lo que ocurre. Y se generaron, digamos, estas tazas, ¿no? Estas tablas. Tienes dos columnas, en una tienes el tiempo, ¿no? Tiempo en horas desde la inyección de ese medicamento que arranca en el tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 valores ahí. Hasta 4 tengo 5 valores. Y en la segunda columna está la cantidad en miligramos de las células malignas, ¿no? Las que están al inicio, cuando arrancas, con una población de 1600 de ellas, ¿no? Y luego tienes esos datos, 1500, 1300 a las 2 horas de haber inyectado el tratamiento, hay 900 a las 3 horas, hay 100 a las 4 horas. Entonces, en este contexto se pregunta, a ver si logramos mirar, ¿existe alguna relación entre el tiempo desde que se inyectó el medicamento y la cantidad de células malignas? ¿Qué tipo de comportamiento relaciona usted, ¿no? O miras tú. ¿Cómo se relacionan ambas variables? ¿Crees que hay que alguna relación? una Más horas, relación menos células inversa. malignas. Ya, muy bien, Bárbara me dice, es una relación inversa. Eso aparece, ¿cierto? A medida que el tiempo pasa o crece, voy de 0 a 4, Las la células cantidad malas de bacterias, ¿sí? disminuyen. Disminuyen notoriamente. Entonces, como que mientras esta crece, la otra disminuye. Esa es exactamente la relación que hay entre estas dos variables. Entonces, el día de hoy vamos a conocer dos funciones, ya, súper interesantes, en las que modelan problemas o situaciones de este estilo, y lo que haga una
la otra pues va a ser el proceso inverso. ¿Ya? Entonces, de pronto me va a interesar saber en qué tiempo ya he eliminado cierta cantidad de bacterias, como un dato dado. O de pronto, para qué tiempo, o digamos con esta población, en qué tiempo ocurrió, ¿no? Que me quedé con esta población. Una es el inverso de la otra. Entonces nos va a pedir de pronto hacer un despeje para encontrar la función inversa. Y eso ya hicimos en las clases anteriores. Hallar una función inversa no es más que mirar la expresión que tengo, la regla de correspondencia y despejar el x de allí, desde cero y dejarlo despejadito. Eso te da del otro miembro, ya despejada la x, la expresión, la regla de correspondencia de la función inversa, de la que andamos buscando. Ya, muy bien. Estamos bien, hacia allá vamos. Temario del día de hoy. Función logaritmo, función natural, logaritmo natural, función exponencial y función exponencial natural. Vamos a mirar algunos gráficos, ejercicios, ejemplos, ¿ya? Y las respectivas conclusiones en esta área. Fíjense que ya acá en nuestro temario andamos como mostrando lo que está ocurriendo. Eso de pensar a la función inversa como exactamente ese replique por medio de alguna línea imaginaria o la línea de reflexión y igual x. Es como pensar que eso es un espejito y cuando yo reflejo una curva del otro lado estoy obteniendo exactamente su imagen inversa. ¿Bien? Eso hacia allá vamos. Fíjate que esta tiene forma exponencial mientras que esta tiene forma logarítmica. Por ahí va. La utilidad del tema del día de hoy. Ups, se ha ido. Disculpa. Ahí está. A ver, ¿alguien más desea participar? Los que ya están conectados. Hay dos gráficos. ¿Qué ven ustedes, chicos, acá? No sé si se puede leer en el primero. Ahí está el título de lo que representa. ¿Ya? Está la fuente de dónde ha salido. Dice América Latina y el Caribe. Gráfico número 3. 50 países y territorios. Población de 60 años a más. ¿Ya? Estimada y proyectada desde 1950 hasta 2060 en millones de personas y respectivos porcentajes. Entonces, eso que están mirando allí, esa curvita, ¿qué forma o qué comportamiento le ven ustedes, chicos? O si prefieren la imagen que está al ladito. ¿Qué miramos aquí? Son dos aplicaciones. Ese gráfico que miras allí, tomado de la fuente del CEPAL, ¿no? Una de las ramas que tiene precisamente la ONU para mirar todos los asuntos en Latinoamérica, sobre todo cuando tienen que ver con población, ¿no? Y han proyectado y hay un gráfico. En un ratito más vas a ver cuál función genera este tipo de curvas, de gráficos. Si estoy hablando de densidad poblacional, se entiende pues que vamos, en este caso, como miramos en Latinoamérica, vamos en aumento, ya, la curva como hacia arriba, ¿no? Parece que aumenta. Mientras que la imagen que tienes al ladito, ¿no? Es, digamos, el resultado de un sismo que ha provocado esta situación. El estudio de las escalas en la intensidad de los sismos responde o se calcula con funciones logarítmicas. La primera imagen corresponde con una función exponencial, ¿ya? Mientras que la segunda con una función logarítmica, ¿ya? Son dos aplicaciones de este tipo de funciones que vamos a aprender acá en cálculo 1, la función exponencial y la función logarítmica. ¿Cómo aplica? En el cálculo de densidades poblacionales y en el cálculo de estas intensidades. Concluyo o refresco, digamos, o refuerzo. Se van a utilizar en la modelación, digamos, de crecimiento de poblaciones y de densidades poblacionales. Es una de las aplicaciones.
Sirven también para calcular la intensidad de un evento, así como un sismo, ¿no? Un terremoto, por ejemplo, en la escala de Richter, donde, perdón, la intensidad de un sismo se conoce o se calcula en base a los logaritmos. ¿Ya? Dos aplicaciones para iniciar nuestro tema y la importancia del día de hoy. El logro de la sesión dice, al finalizar la sesión, el estudiante analiza los conceptos de función logarítmica y exponencial a través de gráficos y operaciones algebraicas en la solución de ejercicios y problemas de ingeniería. ¿Ya? Vamos hacia allá. Eso pues nos va a orientar. Iniciamos nuestra clase con nuestro primer concepto, la transformación en función logaritmo. ¿Qué cosa o qué elementos vamos a estar atentos aquí? La función logaritmo se presenta como una regla de correspondencia que pareciera tener varias incógnitas. Vamos a ver. Dice, sea B un número positivo distinto de 1. Acá está la condición. Tienes entre paréntesis. Estrictamente mayor que 0, distinto de 1. Se define entonces la función logarítmica con base B, denotada por log sub B, se define como, perdón, f de x igual a log en base B, así leemos, de x, ¿no? Su argumento. El dominio de la función logaritmo en base B de x son, disculpe, el dominio es, abrimos nuestra llavecita, todos los números reales, si lo leemos, tal que el número real es positivo estrictamente, mayor estricto que cero. Estoy definiendo una función con su regla de correspondencia y de frente estamos diciendo, este es su dominio, siempre, ¿no? Este log tiene por dominio los reales positivos, ¿no? Si lo quieres ver así también. El log no existe, no está definido para números negativos, ¿ya? Usted busca en su calculadora y le quiere decir log de -8 y va a decir el log, ¿no? No sé hacer. No, no está definido. Solo para valores positivos. Solo valores positivos va a tomar la X acá, el argumento que tiene el log. Esta B que miras aquí es un número fijo y dado desde el principio, ¿no? Ya me dicen log en base 2, qué sé yo, ¿no? De X, donde X es mi variable y a ella es la que le voy dando valores, que si voy generando, ¿no? ¿Cómo se comporta? Entonces, la función log en base B de X, ¿cómo lo vas a interpretar? O sea, la salida de este valor. Es el exponente, este valor, esta imagen, ya, o esta salida, es el exponente al cual la base B se debe elevar para conseguir el X. ¿Sí? Entonces, si yo conozco cuánto da este log, tomo mi base B, la elevo a ese numerito que conozco y obtengo la X. ¿Ya? Por ello decía como que el log en base B de X parece que encierra tres valores, desde los cuales siempre conocemos dos, entonces despejamos el tercero, el que falta, ¿sí? Por medio de la siguiente expresión. Log en base B de X, supongamos que es igual a un Y, es decir, es esta imagen, ¿no? F de X. Si, solo si la base elevada a ese número nos da X, ¿sí? Esto es la regla que nos va a ayudar a generar los valorcitos y ir graficando el logaritmo. Vamos a ver algunas propiedades de este logaritmo, de esta función logarítmica. La primera es que se define, ¿no? Por convención, el logaritmo en base B del 1, cuando x vale 1, siempre es 0, ¿sí? Quiere decir que en el gráfico de mi función log, cuando x vale 1, paso por el 0, ¿ya? Entonces estoy en el par 1, 0, ya es lo que está diciendo esta propiedad. También se dice que log en base B evaluado en el mismo valorcito que sea la B, ¿no? Igual B también es mayor estricto que 0, probablemente en algún momento coincide con el X que quieras tomar, ¿no?
Cuando la base y el argumento en el logaritmo coinciden, ese valor es igual a 1. ¿Ok? Eso es otra propiedad. Por ejemplo, log en base 3 del 3 es igual a 1. O log en base 3 de 1 es igual a 0. ¿Ya? Segunda propiedad. El logaritmo en base b de producto en su argumento, x y y multiplicándose, el producto de dos numeritos. Entonces, la propiedad dice que es la suma de los logaritmos. ¿Ya? El logaritmo para el primer dígito que estás aquí multiplicando, más el logaritmo del segundo. Los dos, por supuesto, en base b. Ya es lo que dice pues, la propiedad. Si miramos un ejemplo aquí sencillito, log en base 3 de 3x, por ejemplo. Eso es log en base 3 del 3 más log en base 3 del x. Y pues ya sabes cuánto es log en base 3 del 3, ¿no? Cuando la base y el argumento coinciden, es igual a 1. Entonces acá tienes tú. Log en base 3 de x es pues lo que sea, ¿no? Solo para mostrar la propiedad. Si tenemos el logaritmo de un cociente, una fracción, ¿no? A la que hay que tomar el logaritmo, entonces la propiedad dice ya es igual a que hagas log en base b del numerador, x, menos log en base b del y, ¿ok? Del que está como denominador. Y es esto. Log en base 3 de 3 sobre x será log del 3 menos log de x. Acá siempre es menos cuando esto es un cociente. ¿Ok? Sustituimos simplemente el valor de log en base 3 del 3 es 1 y el otro pues lo que sea, queda indicado. Una cuarta propiedad tiene que ver con calcular el logaritmo de potencias, ¿no? Cuando x está elevado a algún numerito, x a la n. Entonces, si tengo eso acá, log en base b de x a la n, la propiedad dice que el exponente va a salir de ese argumento y se va a ubicar como coeficiente de la función, ¿no? Sale delante y multiplica el valor del log en base b del argumento solo de la base, de la potencia que tenías inicialmente, ¿no? Ahora queda solo en la base x. Eso es así. ¿Es cierto? Entonces tenerlo, por ejemplo, en base 3 de x a la cuarta es 4 veces el log de x, ¿no? En base 3. ¿Ya? ¿Está claro esto, chicos? Son propiedades de nuestra primera función, con algunos ejemplos. Está claro, Miss. Sí, profesora. Ya, muy bien. Avanzamos entonces. Vamos a mirar gráfico o estudiar, analizar el gráfico de la función logaritmo según donde esté la base. Este numerito fijado, esta base, el b, ¿no? Tiene un rol súper importante y vamos a ver cómo es que él determina comportamientos de la función logaritmo. Vamos a suponer que tenga mi función log en base b de x. Y estoy en el caso el caso 1, en el que el b es positivo, tiene que ser positivo, es estrictamente mayor que 1. Vamos a separar ese r positivo, ese r más, que va de 0 a más infinito. Ahí es donde anda el b, la base. La vas a partir en dos casos. Vamos a mirar qué ocurre cuando la base está estrictamente mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Y un segundo caso, de 1 en adelante. Ya, vamos a mirar eso. Entonces, acá el caso 1 es ese, cuando b es estrictamente mayor que 1. Entonces, con esa base, qué sé yo, digamos 2, ¿no? Es la que he escrito acá. Log en base 2, 2 es mayor que 1, es decir, ven. De mi función log en base 2 x. Quiero analizar cómo es este gráfico. ¿Qué es lo que uno, cómo noto, cómo lo consigue? En la calculadora uno coloca, pues, log, hay uno que ya coloca, se le puede colocar la base, en la web también, ¿no? Y consigue el valor. Como quieres graficar esta función, vamos a tabular, ¿no? Tradicionalmente hacemos eso. Entonces, acá tengo, a ver, 4 valores para mi x y voy generando mi respectiva f. Entonces, conozco el valor de la x, ¿no? Entonces, conocer el valor de la imagen, es decir, el log en base 2 de x, es conocer ese número al cual
yo debo elevar el 2, que es la base, para que me dé X, ¿no? Esa era la relación que teníamos hace un ratito. Esto que está acá, digamos, este log en base B, es que está muy grueso, vamos a bajar. Log en base B, ¿sí? De X, ¿sí? Esto que está acá es igual a un valorcito Y. Sí y solo sí, cuando tomas la base y la elevas a ese Y, te tiene que dar el X, ¿ya? Entonces vas a pensar en esta regla para generar los valores acá de nuestra regla. Entonces, ¿por qué valor tengo que elevar al 2, en este caso, desde la B? ¿Sí? ¿Por qué valor tengo que elevar al 2 para que X me dé 1? ¿No? Entonces, ahí sale el 0, ¿sí? En ese caso, 2 a la 0, en efecto, pues, es igual a 1. Perdón, no les voy a escribir el B, les voy a escribir el 2. ¿Sí? 2 elevado a la 0, pues, me da el 1. Ese es el valor que tengo acá, como imagen. Entonces, y acá ya les he generado otro, solo les he mostrado esto, les puedo mostrar otro de pronto, ¿no? ¿A qué valor tengo que elevar al B, que es 2, de nuevo? ¿Qué valor lo voy a elevar para que me dé 1? Acá, ¿ya? En este caso, aquí para que me dé el 1, no, para que me dé 2. Acá está, para que me dé el 2, ¿sí? ¿A qué valor elevo al 2? Para que me dé el 2. A la 1. 1. Muy bien, tiene que ser 1. Ya, no queda de duda. Y así vas con el otro. ¿A qué valor tienes que elevar el 2? Ya, para que te dé, en ese caso, el 4. ¿No? Tengo que elevarlo a la 2 para que me dé el 4. Listo, es este. ¿Ves? Y así uno genera pues esta tablita que tienes acá, ¿no? Una forma para que conocieran cómo generar. Entonces, si ya genero mi tablita normal, me voy al plano y voy a ubicar pues en mi ventanita de GeoGebra, la que tengo dentro, y voy ubicando mis puntitos. Para cuando X vale 1, me da 0. ¿Sí? Estoy aquí. Para cuando X vale 2, nos da dado 1. Cuando X vale 2, nos da 4. Cuando X vale 8, ya nos da 3, ¿no? Se ha alejado bastante. Ya, unimos estos puntitos y esto es lo que va a ocurrir. Este es el gráfico de la función log en base 2 de X. ¿Qué son o cuáles son los elementos que ustedes tienen que comenzar a notar? Este comportamiento asintótico de irse pegando, en Mateo 2 miramos un poquito de asíntotas, son rectas o bien verticales o bien horizontales, en el que el gráfico de la función parece acercarse demasiado sin tocar, ¿no? O sea, como que la función tiene problemas allí. Y en efecto, el dominio de la función log sabemos que va de 0 a más infinito. Y ahí te estás acercando pues al 0 abierto, ¿no? Ella para los negativos dijimos que no existe, por eso el 0 representa pues una asíntota vertical para este gráfico que estamos mirando aquí, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué dominio tiene? Ya sabemos que solo estamos parados desde 0 hasta más infinito. Aquí está el otro gráfico, ahorita rellenamos nuestros dominios y nuestros rangos. Fíjate este. El otro caso, en el que la base está entre 0 y 1, es decir, alguna fracción, seguramente, ¿no? Entonces, vamos a tomar, qué sé yo, log 1/2. Son valores tradicionales para graficar y mostrar este tipo de cosas. Justo la mitad, 1/2. Quiero graficar esta función. Voy a usar la misma regla de correspondencia que pensé acá, ¿ya? Como le voy a dar valores a X, de nuevo el 1, el 2, el 4, el 8, cualquiera, no importa que sean positivos, voy a pensar en qué valor, cuál requiero, elevar nuestro 1/2 para obtener el respectivo X que tengo acá, ¿no? Entonces, pensando así, relleno toda mi tablita.
Lo que va a pasar acá es que vas a ir obteniendo estos valores, te das cuenta que ahora andan negativos, ¿no? Nuestro gráfico está haciendo esto. El eje Y se mantiene como una asíntota en la curva. Parece que la curva, pues, a medida que le des X bien pequeñitos, cercanos al cero, ella va a intentar pegarse al eje de las ordenadas sin tocar. Más adelante vamos a ver estos comportamientos en el límite, en el infinito, o sea, realmente para dónde va. ¿No? Ahí explota la función o algún valor o qué es lo que ocurre. Por ahora solo estoy mirando cómo se comporta el gráfico y cuál es su dominio y rango. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora en esta unidad de cálculo. Entonces, para estos dos gráficos, siempre tarea o siempre pensar, ya, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? Ya hemos hecho varios ejemplos donde cada vez que definimos una función queremos mostrar su dominio. El dominio de esta función. 0, Está más infinito. muy bien, hasta más infinito. Ahí pues la X vive feliz y no hay problema. ¿Cuál es el rango aquí? ¿Cuál te imaginas que es? Del menos infinito al más infinito. Muy bien, desde menos infinito hasta más infinito. Tú lo proyectas tu gráfico y te vas a dar cuenta que a medida que nos acercamos, esa curva que veo que empieza a descender, descender, en efecto va a menos infinito, ¿no? En el eje de las ordenadas. Y la que vamos creciendo, ahí va lentamente creciendo ese logaritmo, pero ahí va, pues, ¿no? Hacia más infinito. A medida que le demos más valores a ella, se puede notar. Cambiamos el caso. Entre 0 y 1, ¿cómo es el gráfico de nuestra función? Si terminamos el caso 1, acá podemos ver que es una función que va creciendo, ¿ya? Y que me apunta como para la derecha, ¿no? Crezco para allá. Eso pasó en el caso 1, con base siempre que sea estrictamente mayor que 1. Va a pasar esto. Ahora, tu base está entre 0 y 1. El gráfico cambió. Ahora lo tenemos como que viene y viene decreciendo, ¿no? Y va a ir a menos infinito, ¿ya? Y lo hará lentamente, pues, no exactamente, más bien a medida que la B, y en este caso, nuestra base sea más grande, entonces, pues nosotros tendremos la curva, pues, creciendo más lentamente, ¿no? Mientras la base es más grande, la curva, esa que estoy mirando ahí, sí va a ir a más infinita, pero bien lentamente. Ese comportamiento se mira aquí. En este caso tengo una decreciente que viene bajando acá, ¿ya? Y a medida que le doy valores, en efecto sí puedo ver que pues, con una velocidad un poquito mayor a la otra, se va a menos infinito. Entonces, cuando estés entre 0 y 1, el gráfico cambia. Este es el papel fundamental que tienen las bases en el logaritmo. Para bases mayores a 1, tendrás una función que crece hacia la derecha. Y cuando la base está entre 0 y 1, tu función te tiene que dar un gráfico como el que estás viendo allí, decreciendo, ¿ya? Y la he cambiado totalmente. Hacia abajo va, pues, el gráfico de la función. En este caso, el dominio, esto sigue siendo un logaritmo, así que ahí mantenemos nuestro dominio de 0 más infinito, no podemos decir, pues, R más. Y el rango, de igual manera, en este caso, se mantiene como es, ¿ya? Es el gráfico de estas funciones. ¿Está claro? Estamos aprendiendo, digamos, a diluir esta información que trae solo la regla de correspondencia. Solo desde allí aprender a ver qué elementos vamos a ver gráficamente. ¿Está claro? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Avanzo entonces. Bien. Vamos a borrar nuestras pinturas. Se borre y avanzamos. Un comentario sobre las asíntotas. Fíjense que les había dicho que la asíntota eh, que van a aparecer siempre en las funciones logarítmicas son asíntotas verticales.
Ya, en el primer caso, miras ahí al eje Y. ¿Cuál es la ecuación en el plano para generar al eje Y? Es decir, si yo le pregunto cuál es la recta, esa asíntota, ¿dónde está? ¿Cómo la vamos a generar? ¿Cuál es la ecuación del eje Y? Es decir, ¿qué cara tienen todos los puntitos que están sobre el eje Y? ¿Cómo son esos pares? Esto que está acá como ecuación o asíntota vertical de nuestro gráfico es la ecuación x igual a 0, ¿sí? Mientras que la ecuación, si tuviera una asíntota horizontal, no pasa con el logaritmo, es y igual a 0, ¿ya? Como puedes decir, cuando analizo el gráfico del logaritmo y quiero ubicar dominio, rango, dónde está su asíntota, tengo que decir cuál es la ecuación de la asíntota. En este caso es el eje y la ecuación es simplemente x igual a 0, ¿ya? En este caso también es un logaritmo, ¿ya? Así que su asíntota también está en el eje de las ordenadas, x igual a 0, ¿ya? Cuando cambiemos de función, pasemos a otras, veremos porque la asíntota van a cambiar. Muy bien, avanzamos entonces. Acá dice, vamos a ver el logaritmo en base E, es el logaritmo natural, es el que más usamos en las cuentas que van a venir a partir de ahora. Es decir, su base está en el número de Euler, E, ¿ya? Entonces, cuando la base coincide con ese E, ese numerito, ya mi logaritmo cambia de nombre. Le digo función logaritmo natural. Es el logaritmo que tiene base E, ¿ok? Y se define como, ahí tenemos f de x igual a el logaritmo natural de x, ya usamos Lm, o otra expresión, log en base E de x. El dominio de esta función logaritmo vuelve a ser R, tal que los x en R, tal que el x es estrictamente mayor que 0, es decir, R más, o bien del 0 hasta más infinito. Ya, eso se mantiene, no va a cambiar. Valores para tabular y ver cómo se comporta la que es log en base E. E, que es el número de Euler, mide o es igual a 2,7173, ¿no? Más o menos. Es un número mayor que uno que es duplicado. Entonces, el gráfico de la función, acá sí normal en tu calculadora, tu tabula dice ya para x igual 1, ¿cuánto me da? Cuando x cambio acá en x1, el logaritmo de 1 es 0, el logaritmo de 2 es 0,6993, el logaritmo de 3 es 1,098. Mira cómo tú en X le estás dando valores enteros, con diferencia entre uno y otro de una unidad. 1, 2, 3, 4, 5. Y la imagen que bota el logaritmo natural, si te das cuenta, él arranca en 0, luego da un salto hasta 0,693. Llega al 1 en 3 o antes, y después de allí hay un crecimiento súper lento. La función logaritmo natural crece muy lentamente. Por más que yo avanzo en X y le doy grandes valores de X, apenas me aumenta algunas décimas en mi siguiente imagen, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Aquí están los puntitos que hemos hallado en esta tabla, están acá, ¿ya? Entonces, el gráfico del logaritmo natural, ¿qué es este? Muy parecido al que miramos hace un ratito, el log en base 2. Este está en base 2,71. Por eso, pues, no es tan distinto, ¿ya? El crecimiento es súper lento. Es así. ¿Qué dominio tiene? De nuevo, pues acá vamos a tener esta R más, ¿sí? Y el rango que tiene es gráfico sobre todo el eje de ordenadas, en todo el número nuclear. ¿Cuál es la ecuación de su asíntota? Por ser un logaritmo, dijimos hace un ratito, sus asíntotas siempre son o es el eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces es x igual a 0. X igual 0 genera todo el eje de las ordenadas. Ahí lo que estás diciendo ya, esa es la recta infinita en la que
La primera coordenada de todos esos pares es nula, es lo que están diciendo. Mientras que el y puede ser pues cualquier cosa. Y con eso genero el eje de las órdenes. ¿Ya? Ese es el gráfico de la función logaritmo natural. No hay mayor secreto aquí. Por ejemplo, si tuviéramos f de x igual al logaritmo de x menos 2. Mira, hay una modificación en el argumento, ¿no? Se está afectando a la x de manera directa. Mira, este gráfico lo vamos a sacar digamos, a partir del que acabamos de ver, del logaritmo natural de x. Esto que está acá significa, o lo interpretas como una traslación horizontal, porque estoy afectando a la x, ¿no? Adentro en el argumento. La forma general digamos, de estas traslaciones es x menos el a, ¿ya? Eso quiere decir que hay una modificación o una traslación a la derecha. Si tengo x más 2, es porque entonces estoy trasladándome menos 2, o sea que estoy yendo más bien a la izquierda 2 unidades. Por eso nos dice ya, pero es como antinatural o una cosa. Es decir, si yo tengo x más 2 en el argumento, logaritmo natural, digamos, es entonces como que tuviera el logaritmo natural de x menos, que es la forma general acá, y aquí menos x. ¿Ves? Entonces te están yendo a la izquierda 2 unidades. Si el 2 pues no tiene mayor signo, sino solo está este, entonces el 2 está positivo, te vas a la derecha 2 unidades. ¿Ya? Entonces desde la función, digamos, la función que nos apoya en esta parte, ¿no? Para hacer el gráfico, que es la función logaritmo natural. Recuerda que pasa por 1. Te vas a mover 2 unidades a la derecha y ahí simplemente pues replicas el gráfico, ¿no? Haces tu esbozo de nuevo sobre dónde va la función logaritmo natural de x menos. Con esta idea y con GeoGebra y todo, pues podemos hacer un montón de ejemplos donde trasladamos y movemos, ¿no? Que sea mover la derecha. Fíjense que acá, como te has ido a la derecha 2 unidades, tu asíntota se movió también. ¿Ya? Para esta nueva curva, pregunto, la función logaritmo de x menos 2, ¿dónde está ahora su asíntota vertical? En 2. Muy bien, en 2. Inicialmente andaba en 0 y ahora pues se ha ido a 2. La asíntota ahora está aquí, ¿ya? Como un comentario pues adicional de que los logaritmos siempre tienen asíntotas y se pregunta por ellos. Vamos ahí eso es, digamos, en términos generales y específicos, lo que tenemos que saber de las funciones logaritmo. En base B y en base exponencial o el número de. Vamos ahora con la función exponencial, la segunda parte de nuestra clase, o sea, la segunda función importante en esta parte. Una función exponencial es cualquier regla de correspondencia que tiene esa forma, una potencia, en la que la variable está en el exponente, ¿sí? La base es un número fijo, constante que te da la regla de correspondencia, cualquiera, y la x es la que tenemos variable. El dominio de estas funciones, por supuesto, son todos los números reales. Aquí sí nos extendemos, pasamos a los negativos sin ningún problema. Porque gracias a teoría previa en álgebra, en mate 1, sabemos que podemos tener exponentes negativos y eso resolverlo como o reescribirlo como una fracción. Y listo, tengo un numerito real sin problema. Así que el dominio aquí es todos los números reales. El B, que es la base que estás mirando allí, pedimos, como pedíamos en el log, que sea mayor que 0 y que nunca sea el 1. Ya, eso es lo que pedimos. Si todo esto se da, esto se llama una función exponencial con base b, ¿ya? La base que tengas ahí. Y con valor inicial f evaluada en 0 igual a 1. ¿Ya? Aquí mantenemos por convención eso, el que todo el número elevado a la 0, ¿no? Nos va a dar el 1. ¿Ya? Eso se va a mantener aquí. Entonces, les presento esta la regla de correspondencia para este tipo. Ejemplo de funciones exponenciales. Pues, hay un montón. Acá algunas. F de x igual a 2 a la x, por ejemplo, representa una función exponencial.
g de x igual a 1/2 a la x, o bien h de x igual a pi a la x menos 3. Tres ejemplos pues, tradicionales de lo que son las funciones exponenciales. ¿Cómo son sus respectivos gráficos? Volvemos a partir esto en casos. La base B nos ayuda a entender cómo es el gráfico, ¿no? Según cómo ande ese B. Vamos a ver, tengo la regla de correspondencia f de x igual a b a la x, y en el caso 1 vamos a tomar un b mayor que 1, estrictamente, digamos igual a 2. Entonces tengo la función f de x igual a 2 a la x. ¿Cómo la grafico? Tabulador, ¿no? Aquí tenemos 5 valores y voy a ir colocando acá, por ejemplo, en este caso, cuando x vale menos 2, ¿cómo se escribe este exponente fraccionario? Porque ahí vamos a generar, generar estas tablas pues es más sencillo que la logarítmica. Cuando x vale menos 2, chicos, ¿cuánto vale nuestra f de x? Un cuarto. ¿Perdón? 0,25. Ajá, muy bien. Un cuarto, ¿cierto? Sí. No había escuchado bien. Ya, muy bien. Un cuarto. Eso es. Podemos escribir el 0,25, qué sé yo, ¿no? O el un cuarto. Bien, me mantengo en base 2 y mi x ahora es menos 1. ¿Eso cuánto es? 0,5. Muy bien, 0,5, ¿no? O un medio. Cuando 1. x vale 0, 1. muy 1, bien. Cuando x vale 2. 1, 2 y 2, 4. y cuando x vale 2, 4. listo. 4. Ahí estamos. Gracias, Ney. Ahí estamos. Esos son nuestros puntitos y con ellos pues generamos nuestro gráfico. ¿Ya? Lo vamos mirando acá, nuestros puntitos. Y mira desde dónde inicia. Como tienen de dominio todos los números reales, podemos ver que el gráfico se viene desde nuestra izquierda, ¿no? Desde los menos negativos, comienza a subir, ¿ya? Esta función tiene un comportamiento creciente, ¿ya? Viene desde los negativos, hace esto y va creciendo. Y lo hace, como lo indica su nombre, de forma exponencial. Crece demasiado rápido, ¿ya? En comparación al contrario que hacía el logaritmo que lo hacía lentamente. Fíjate que para los primeros valores 0,25, 0,5, cuando ya me voy a los positivos, ya crezco, la diferencia entre una imagen y la otra va aumentando. Entonces, el gráfico aquí en esta función hace esto. Este es el gráfico de la función exponencial 2 a la x. Tiene de dominio todos los reales. Ahora, ¿cuál es el rango? De 0 a más infinito. Desde 0 hasta Hasta más infinito. Fíjate que pasó lo contrario que ocurría con el logaritmo, ¿ya? El logaritmo tenía de dominio R más, o desde 0 más infinito. No existe para los negativos, ¿sí? Y su rango sí recorría todo él, ¿no? Porque nos daban curvas decrecientes a menos infinito y hacia arriba crecía muy lentamente. En las exponenciales, eso cambia, Vortex. ¿sí? Vortex. ¿Perdón? Vortex. Ah, no sé si estabas hablando antes. Ya, bien. El dominio ahora acá son todos los reales para las exponenciales, son bien portadas, cualquier valor negativo que le demos a x va a existir, ¿ya? Pero el rango se limitó solo a los reales positivos. Eso es lo que te dice el gráfico. Si tú lo proyectas contra el eje Y, vas a ver que hay gráfico desde Y0 hacia arriba, ¿no? Que es esto que estás mirando acá. Hacia acá, hacia abajo, no hay gráfico. Entonces, acá el rango de las exponenciales siempre son los positivos. A pesar de que le des un valor negativo al valor, a la función, a la regla de correspondencia, te lo va a devolver positivos. ¿Ves? Entonces, el segundo caso, que representa también una función exponencial, pero ahora la base
que tenemos en la exponencial es chiquitita, está entre 0 y 1, ¿no? Es una fracción. Digamos un medio, entonces la función que tengo acá es un medio de x, un medio a la x, perdón, ¿no? X nuestro argumento. Para estos mismos valores, fíjate, -2, -1, 0, 1 y 2, podemos rellenar, hacer nuestra tablita acá, usando la calculadora. Ustedes pueden verificarlo. Sería 4, Ujú. ¿Y este? 2, Bien, 1, ¿estamos de acuerdo? 0,5. 0,5 y 0,25. También notamos que pues en nuestra tablita, pues estos valores que antes teníamos acá en un sentido, que aparecen decreciendo. Señora, Entonces, disculpe, 0,25, lo puso 0,24. perdón, sí, me ¿Se equivocaba. pasó o no se pasó? 0,24. Sí, es un cuartito. Muy bien. ¿Dónde tengo mi herramienta? Se la apago acá. Acá está. Bien, aquí tenemos 0,25. Bien, 0,25. Muy bien. Entonces, si avanzamos un poquito para que miremos nuestro gráfico, aquí voy poniendo los puntitos. Está pasando esto acá. Vemos aquí. Está pasando esto acá. ¿Ves? Es una función exponencial. En este caso, voy decreciendo a medida que me da valores positivos. Y fíjate que ahora las asíntotas cambiaron. En estas funciones que son exponenciales, las asíntotas son rectas horizontales. Y en lo tradicional, cuando arrancas, es precisamente el eje X, ¿no? Que está ahí, es la asíntota horizontal de estos gráficos. El gráfico o la ecuación que corresponde al eje X como asíntota es y igual 0, ¿no? O sea, sería la ecuación aquí. En los dos casos, ¿no? En los dos ejemplos. Esas son sus asíntotas. En el caso del dominio, en este caso, vamos a subir la ecuación de la asíntota aquí, ¿ya? Esto igual 0. El dominio acá en este caso, esto igual iba a ser R, y el rango vuelve a ser R. ¿Ya? Es exactamente lo que estamos analizando, mirando y comprendiendo cómo las bases pues, nos ayudan a entender el comportamiento gráfico, ¿no? De lo que está pasando. ¿Hay alguna duda aquí? Estos son los elementos básicos. ¿Puedo avanzar? Ya, bien. Vamos a borrar esta cuentita por arriba, esto va para lo que sí. Ahí están nuestras ecuaciones. Ahora la exponencial, función exponencial natural, vamos a mirarla, vamos a medio todo antes, ¿no? Profesora, ¿Sí? en el gráfico anterior, ¿podría ponerlo, por favor? Acá vamos. Acá estamos. Ya, claro. En el segundo caso, nos dan solamente un rango, que es decir que B tiene que ser mayor a 0 y menor a 1, ¿correcto? Sí, ajá. En ese caso, los valores que consideraría para poder tenerlo, o sea, si bien es cierto, se tiene que hacer todo el gráfico, pero los valores solamente son los que aparecen dentro del rango. ¿O me estoy equivocando yo? La base, digamos, de la función exponencial es un valor fijo que usted toma desde el inicio, entre 0 y 1, cualquiera. Ahora, el argumento de la función exponencial es el x, y es el que está en el exponente en esta potencia, ¿no? Eso de ver b a la x. ¿Ya? Así que cuando Ah, ya, utilizamos, no sé si ya le esa es entendí. la duda a la que se refiere, ¿sí? Sí, ya le entendí. Entonces, ese B hace referencia al medio que tenemos ahí. El X, Ese es porque el es lo que medio, está muy bien, variando. ese es el medio, perfecto. Listo, profesora. Esa era la Listo, duda. ese es, ¿ya? Muy bien, bien. Clara duda, compañero, avanzamos. Vamos a mirar la función exponencial natural. ¿Ya? Esta, así como pasó con el logaritmo natural, que era log en base e, bien. Entonces, la exponencial natural es una función exponencial en la que la base es el número de Euler, es e, ¿ya? Entonces,
Esta e a la x, a partir de ahora la vas a conocer como la que es realmente y que vamos a usar, la función exponencial. Va a figurar en todo y creo que hasta que te gradúes y sigas tu vida profesional la vas a ver. Viene a modelar unas situaciones de comportamiento asintótico cuando quiero estudiar límites, ayuda a entender lo que pasa, hay modelaciones de poblaciones, crecimiento demográfico, cómo se comporta. Y como ella siempre está botando valores positivos, pues aplica en cosas como tipo densidades poblacionales. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, esta que está acá, nuestra función exponencial natural o simplemente función exponencial. Aquí la base siempre es E y nuestro argumento es el X, ¿no? Entonces, cuando pensamos en dominio, ya, ¿dónde puede andar la X? Todos los números reales, como pasó hace un ratito, en las exponenciales con base B, ¿ya? El gráfico de esta función lo generamos normal. Tomamos nuestra calculadora y ya incluso la calculadora trae el E allí y tú simplemente presionas allí, en este argumento, le pones su paréntesis y te lo va a botar. Entonces, para estos mismos valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, estos son los puntitos rojitos que estás mirando aquí. El gráfico de la función exponencial natural hace esto. Tiene por dominio todos los números reales. Tiene por rango R más. Siempre pasa por 1. Cuando X vale 0, ¿ya? E a la 0 es 1. Entonces pasa por aquí. Así que cuando uno quiere graficarla o esbozarla, simplemente vamos a hacer esa curvita porque nos toque el 1. Y en el eje horizontal de las abscisas de la X, entonces hacerla bien pegadita sin tocarla, porque esa es su asíntota, ya no existe para cuando estamos en el cero, en esa parte. Entonces, cuando el X le das valores negativos a X, bien, bien negativos, digamos bien a la izquierda, lo que vas a ver es que te va a dar un valor pequeñito de la evaluación, la imagen, pues te va a botar valores bien pequeños. Y uno comienza y vamos a ver en el futuro, cuando estudiemos límite, a ellas precisamente. Y el logaritmo, cómo se comporta en los infinitos, o sea, hacia dónde van. Esto de tener asíntotas es una cosa buena, porque quiere decir que el comportamiento en el infinito no está explotando. Aquí en este caso está yendo al cero, incluso. Para valores muy negativos de la X, las imágenes que te va a botar esta función se van pegando al cero. Y eso permite hacer un montón de ejercicios y de aplicaciones bien importantes. Entonces, por ahora, reconocer el gráfico de nuestra exponencial natural desde ahora y hasta aquí y hasta la China, como le digo a mis alumnos. Es la misma y es la función que estrella en cálculo. Dominio de esta función, dijimos, pues para todo R, su rango es R más, ¿ya? Y la ecuación de la asíntota, en este caso es el eje X, entonces vuelve a ser su ecuación, y igual a 0, ¿ya? Vamos a mirar otro ejemplo aquí, puedo avanzar. Sí, fíjate este, así como hicimos con el logaritmo natural que lo trasladamos y miramos dónde andaba el nuevo gráfico. A partir de la función de e a la x, podemos construir el gráfico de e a la x menos 3. Esta modificación que estoy mirando acá ya es a la imagen, ¿no? La que votaría cuando le damos un valor de x. Así que esta modificación, o traslación, perdón, es vertical. Está ya con las imágenes. Es menos 3, así que miro bien dónde está mi gráfico horizontal, ¿no? Perdón, el original. Sería este, ¿no? Aquí lo voy a apuntear porque pues, no es el original que quiero. Solamente para recordar que desde aquí nos vamos a venir, nos vamos a aprovechar. Él tiene por asíntota, ya sabemos, acá está el eje X, ¿ya? Y lo vamos a mover. ¿Cuántas unidades? 3. Muy bien, vamos a mover las 3. Y lo vamos a mover hacia abajo porque tenemos menos 13, ¿sí? Y eso cambia en signo, pues más bien subimos, tanto como nos diga ese cambio. Si bajamos 3 unidades acá, contamos 1, 2, 3.
Entonces, por acá por menos 2, pues va a pasar mi nueva, y lo que antes era esta asíntota se ha movido, ¿no? Al menos Aquí se ha 3. movido. Siempre cuando se mueve, la asíntota varía en el número que se mueve, ¿no? Sí, la asíntota se mueve como para darle ese pisito a la curva, ¿ya? Si la avanzamos, entonces nuestra grafiquita hace esto. ¿Por qué primero dibujamos nuestra asíntota? Porque ella es la que nos va a recoger el gráfico. Ya no lo podemos lanzar hacia abajo, que sea feliz y se vaya a lo negativo, no. Estamos aquí y esta rectita asíntota me va pues a contener mi gráfico y sé que en él me voy a pegar pues, sin tocarle, ¿no? En mi esbozo de gráfico. Estas curvas, logaritmos y exponenciales, por eso también, a pesar de que son curvas, basta mirar valores representativos importantes, 2 o 3, donde van, ya sabiendo dónde están las asíntotas y qué comportamiento tienen en el rango, ya uno dice, puedo simplemente con mi lapicito, pues, bosquejar, ¿no? A mano alzada. Igual con la exponencial. Traemos la asíntota y ahí pues la lanzamos. Sabiendo que está aportando al eje Y en un único punto, y en este caso es -2, ¿no? Tiene que pasar por allí. Este ejemplo, E a la X -3. No estaría pasando por ahí. Por eso les recomiendo ir GeoGebra y comenzar a modificar, darle valores y ver lo que él va a hacer, ¿no? Las va a cambiar. Y si modifico o a esa X llego y le coloco algún coeficiente, entonces de pronto voy a generar una curvita con más pancita o más recogida, pero siempre pues o la achato o la recojo. Esas serían modificaciones para ver cómo varían los gráficos, ¿no? Pero fundamental que desde esta base vienen todas las demás, ¿no? Aprendemos a trasladarlas. Bien, esta sería la asíntota en este caso, ¿ya? Vamos a mirar unos ejercicios. Nosotros miramos cómo operar algebraicamente con funciones, es decir, si quiero sumar funciones, las sumo y luego después cómo calculo el dominio, ¿ya? O cómo es el rango de la función suma, ¿no? La que resultó. Vamos a retomar eso aquí. Como vamos a tener operaciones tipo estas, ¿sí? Calcula, en este caso, dominio de las siguientes funciones. Y tengo log de 3 más 1 más log 4 menos x, ¿ya? Acá como no aparece, te das cuenta que no aparece la base, es en base 10, ¿ya? Cuando no le miramos nada. Acá lo que queremos es recordar, alar ahora para acá, cómo se calcula el dominio de las funciones que resultan de sumar. Funciones suma. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el dominio de esta función? Cuando son sumas o diferencias, pues también. Productos también se dio. Ese sería el logaritmo de 3x por logaritmo de 1. No, me estoy equivocando. Ya, estás operando con la función. Fíjate que esta es la área de correspondencia, pero nos están pidiendo el dominio. Si yo quisiera calcular el dominio de esto, voy a recordar lo que hicimos. Ya. Si yo tengo una función, en este caso es un logaritmo, y tiene su dominio definido, y este que está acá tiene su dominio definido, dominio de una f, el dominio de una g. El dominio de la función suma es la intersección de los dominios. ¿Recuerdan el calculito que hacíamos, ¿no? Escribiendo, en este caso, ¿dónde está, digamos, lo que significaría dominio para la primera? Ah, está en este intervalo la X, ya me lo traigo y lo escribo. Intersectado con dónde debe estar la X en la otra función. Y hacemos nuestro dibujito en la recta y vemos dónde hay doble línea y ese era el dominio. A eso me refiero. ¿Ya? Aquí podemos hacer eso, aprovechar, ya tenemos esa teoría y aprovecharla. Por ejemplo, un X de nuestra F pertenece al dominio de la F, sí, solo si esa X tiene que estar en el dominio de esta y en el dominio de esta. Es una intersección. Al ser logaritmo, sus argumentos deben ser estrictamente mayores que 0.
porque el dominio de las funciones logarítmicas es R más. Así que lo que sea que esté aquí dentro en su argumento, estoy viendo que está 3x más 1, eso debe ser estrictamente mayor que 0 para poder existir ese log, ¿no? Si no, no lo pudiéramos calcular. Y de igual manera piensa para el otro, log de 4 menos x. Ese argumento que está allí, también que necesariamente le vas a exigir que sea estrictamente mayor que 0. ¿Y qué estás generando? Dos inecuaciones allí, ¿no? En grado 1 están sencillas. Vamos a despejar X, a ver dónde anda, graficamos y vemos dónde está la conjunción, donde vemos la doble línea. ¿Está bien? ¿Puedo avanzar? Sí, señora. Ya, gracias. Entonces, ¿dónde 3x más 1 es mayor que 0? Despejo X, normalito, esto está sencillito. X tendrá que ser más grande estrictamente que menos un tercio y menor estrictamente que 4, ¿no? Tiene que cumplir con las dos cosas. Entonces, hacemos nuestra línea recta real, ubicamos estos puntos, menos un tercio, un 4, y graficamos. X mayores que menos un tercio, abierto acá, ya, entonces nuestra línea azul y la tenemos. Y la otra dice X menores que el 4 estrictamente, ¿no? Entonces hacemos nuestra segunda línea así, más arriba. Menos un tercio a 4. Muy bien, desde menos un tercio hasta el 4. X solo podrá tomar valores allí. X pertenece a intervalo menos un tercio hasta el 4. Quiere decir entonces que el dominio de nuestra función f, que es suma de dos logaritmos que nos han dado acá, es ese intervalito. Desde menos un tercio hasta el 4. ¿Ya? Vamos a mirar el siguiente. Esto es un log en base 7, mientras este es un log en base Euler o logaritmo natural. Tiene la misma condición de existir solo para los reales positivos. O sea, no podemos dar un argumento que sea negativo. Volvemos a pensar igual ya. ¿Dónde va a estar mi x en? X pertenece al dominio de G, que es la suma de las dos. Sí, solo sí, tenemos esta doble flechita. Este argumento es estrictamente mayor que 0 y este argumento es estrictamente mayor que 0. ¿Por qué aparecen estos ejercicios acá? El cálculo de dominio solo nos exige que sepamos resolver inecuaciones. En grado 1 o en grado 2 acaba de aparecer esta. Por eso un refrescamiento, de pronto si no recuerdas, hay que estar atento a esto. ¿Cómo es que se resolvían inecuaciones en grado 2? Acá, si despejo X de esta primera parte, chicos, es simplemente el 1 pasar al otro lado, tenemos el opuesto, entonces X mayor que 1, ya tenemos esa primera rama. X tiene que ser mayor que 1. Mientras que en la segunda tengo este polinomio, 4 menos X cuadrado, mayor que 0. Si avanzas aquí en el álgebra, es decir, volver a la X positiva, ¿no? O usar productos notables y ver que esto es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y esto es 2 menos X, 2 más X. Tengo una factorización lineal aquí, comparada contra el 0, mayor que 0. Eso es una desigualdad. Hay que resolverla, ya una inecuación. ¿Cuál era el método que tradicionalmente se usaba? Vamos a llamar a esto numeral y venimos acá un ratito solo con él para recordarles. Resolvamos esto por método de Sturm. ¿Qué hacías? Agarras de nuevo tu recta, la partes en las raíces de estos polinomios, de estos binomios que tengo acá. X igual menos 2, X igual 2, son las dos raíces. Eso está partiendo la recta en 3 pedazos. Yo andamos buscando los intervalos donde el producto de estos dos binomios sea estrictamente mayor que 0, es decir, positivo. Hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Sea positivo. ¿Qué decía el método esto? Partes y toma valores de prueba. Dice, agarra algún numerito en el primer intervalo, el que has partido, entre menos infinito y menos 2. Toma alguno. Sustitúyelo acá y estudia signos, porque lo que queremos es que esto sea positivo. Y como es el producto de dos binomios,
Esto será positivo cuando ambos sean positivos o cuando ambos sean negativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, vamos a un valor de prueba aquí, qué sé yo, -3. Vengo y sustituyo acá mi X. Esto se vuelve positivo y este queda negativo. Así que cuando hago más por menos, esto me está dando menos. Así que todo este intervalo lo estoy descartando. No me va a ayudar. Lo ando buscando donde el producto de estos no sea positivo. Pasa si tomas un segundo valor de prueba entre -2 y el 2. Siempre, por supuesto, lo más simple, lo más sencillo. No hay problema porque tú andas buscando estudiar el signo, no cantidades. Entonces, ya, cuando X vale 0, la cambio acá y la cambio acá, simplemente me da 2 por 2. Ah, es positivo. 4. Así que todo este intervalo me va a generar solo positivo. Y lo propio con el tercer intervalo. Tercer valor de prueba, el 3, digamos. Cuando haces el 3 aquí y calculas signos y miras, te da negativo. Entonces, el único intervalo, como quiero acá mayor que 0, que está aportándonos, es el que va desde el -2 hasta el 2. Así que la solución de esto que hemos llamado numeral aquí es el intervalo que va desde el -2 hasta el 2. Quiere decir que X tendrá que estar entre el -2 y el 2. Y esa ramita se va a pegar a la que ya traíamos, donde decíamos que X tiene que ser mayor que 1. Aquí recién haces tu dibujito y ya, ok. Entonces, X va a estar en el dominio, retomo. De la G, sí, solo sí. X está en el intervalo de 1 más infinito, eso es lo que significa esto que está acá, X mayor que 1, interceptado con el intervalito desde -2 hasta el 2. Obviamente, vemos esto donde se corta, ¿no? Donde pasa este doble línea. De 1 más infinito es esta que estamos haciendo en azul, y la que estamos haciendo en rojito es -2 hasta el 2. ¿Cuál es el intervalo? Intersección. 1 y 2. Desde el 1 hasta el 2. Muy bien. Abierto. Entonces, ese intervalito es el dominio de nuestra función suma, la que tenemos acá. Solo los números entre 1 y 2, darle a esta G para que existan estos valores. ¿Está claro esto, chicos? Sí, Miss. Ya, muchas gracias. Listo. Vamos a cerrar con este ejercicio de aplicación. En el reto hay uno de aplicación, precisamente para ver cómo se modela densidad poblacional. Ya, dice, un grupo de estudiantes de UTP diseña un modelo funcional que determina la población del Perú según la siguiente formulita, la siguiente regla de correspondencia. P de T, ¿ya? Es toda esta cantidad que tengo acá por E a la 0,0295 T. Ahí miro el argumento, ¿no? Está allí arriba en mi exponencial, el T. Donde PDT es la cantidad de peruanos luego de T años, a partir del año 2020. ¿Ya? A partir de ahí hice el modelo. ¿Qué pide la parte A? Modela la regla de correspondencia que determine la función inversa de PDT. ¿En qué año aproximadamente la cantidad de peruanos será de 40 millones? C. Mediante, somos de vuelta. Mediante una aplicación digital, grafica la P, ¿no? Indica cuál es el dominio, cuál es el... Bien, vamos a empezar. Nos están pidiendo que encontremos la función inversa en la parte A. Repito, escribes, te traes la regla de correspondencia que tienes. Ya la escribes sin ese argumento P de T. Solo escribes P, ¿no? Empieza como tu variable Y, ¿no? Esa es nuestra Y. Y del otro lado tengo el T. T está midiendo años, ¿no? Entonces, tiempo. Quiero despejar el T, eso es lo que quiero. Él viene a representar el X, ¿no? Si tuviéramos en los ejemplos anteriores, ¿no? El argumento. Quiero despejar. Y lo hacemos como lo sabemos hacer. Vamos despejando, sacando lo más que podemos hasta que despejamos totalmente la T. Este número enorme lo paso a hacer la operación inversa al otro lado, paso a dividir al P. Ya normal, ahí colocamos. Tengo la exponencial de 0,0295T. Necesito sacar al T de acá.
Y al ser una función exponencial, el argumento está en el exponente. Necesitamos precisamente tomar esta estrategia que está acá, la función inversa de la función exponencial. Porque una función inversa, evaluada, digamos, en su función inversa, devuelve el argumento. Eso es lo que tiene de característica una función que sea inversa de la otra. Y bien, chicos, la función exponencial natural es la función inversa de la función logaritmo natural, ¿ya? Y viceversa, obviamente. Una es la inversa de la otra. Entonces, en ejercicio donde tengas un numerito por la t y tú quieres t, toma logaritmo natural en ambos tiempos, ¿ya? Y eso te va a devolver el t, que es el argumento, pues lo que hay ahí en el argumento. Eso es lo que está pasando acá. Tomamos logaritmo natural, abrimos paréntesis, ¿no? De toda nuestra expresión en el miembro izquierdo de la igualdad y hacemos lo propio en el otro lado. Logaritmo natural de p sobre estos 30 millones. Acto seguido solamente pues me queda el argumento, lo que sea que tenía aquí en mi exponente. Listo, me he liberado de esa base E. Mientras del otro lado un logaritmo natural no hay problema, eso se calcula, calculado. Ya lo único que necesitamos es este numerito que está afectando nuestra T como producto, que se vaya al otro miembro a hacer la operación inversa, divide. Ahí está. Entonces el T es 1 sobre 0.0295 log natural o logaritmo natural de P sobre este numerito. Esta regla, de esta que están mirando aquí, es la regla de correspondencia de la función inversa, es decir, a esto le puedes dar un nuevo nombre, ¿no? Se llama I por inversa, qué sé yo, y en la función Z, en el argumento Z. Entonces, I de Z es 1 sobre 0.0195 log de Z entre los 30 mínimos, ¿no? El argumento que está ahí. Ya eso responde a la parte A. Ya solamente fue ese esto. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a la parte B. ¿En qué año aproximadamente? Fíjate que ahora te están preguntando sobre un valor posible del argumento, sabiendo que tienes el valor de la salida. Por eso la intención de buscar la inversa, es decir, devolver y poder dar respuesta en términos al tiempo. ¿En qué año aproximadamente la cantidad de peruanos será de 40 millones? Entonces me están dando el valor, el P de T, y quieren que le encuentre el T respectivo que genera esta cantidad de población, ¿no? ¿En qué tiempo esto va a pasar? Entonces, como nosotros ya lo conocemos, tenemos despejado nuestra función inversa, solo hay que cambiar el P por el valor que nos están dando, ¿ya? 40 millones. Haces esa sustitución de frente al logaritmo de esto entre este multiplicado por este numerito. Allí no hay Profesora, sustitución. Ajá, perdón. al pasar el 0.0295 de que estaba multiplicándote, ¿no pasa a dividir a todo logaritmo natural? Sí, pasa a dividir el logaritmo natural, solo que el logaritmo natural tiene por argumento esta fracción, ¿sí? Es como que escribo aquí log y lo escribo debajo. Lo que estoy haciendo es escribiéndolo de otra forma, pero eso es lo que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos con numeritos más pequeños, ¿no? Como los tenemos aquí. Por ejemplo, un quinto por 20 Claro, sale 4. es igual a que tenga 20 entre 5. Sí, Sí, ¿verdad? Muy bien. Esto es lo que está pasando acá. He escrito solo a un ladito, como una fracción, la unidad de arriba, y debajo tengo la expresión. Lo que importa es que él esté haciendo aquí la operación inversa que estaba haciendo en el otro miembro. ¿Ya? ya lo entendí. Ok. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, listo. Cuando pasamos este para acá y calculamos o sustituimos al P por el 40 millones, haces con tu calculadora el lot de 4 tercios y sacas. Esto es aproximadamente 9.75. T está midiendo años, ¿no? Se entiende que positivo con números enteros positivos. Entonces, esto es aproximadamente igual a 10. Entonces,
La respuesta que uno puede dar es que, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo el Perú tendrá aproximadamente 40 millones de habitantes? En ¿En 10 qué año? años, 2030. ¿En qué año? Para responder preguntas de este tipo de interpretación, te vuelves al problema, al enunciado. Al Vuelves al contexto. 2030. Ah, en el 2030, porque resulta que el modelo sirve para contar desde el 2020, ¿ya? Lo que había en ese caso. Fíjate que ahí hay un inicio, una constante acá, 30 millones. Entonces, le sumamos estos 10 a este 2020, entonces esto va a ocurrir aproximadamente en el 2030, ¿no? La población del Perú será de 40 millones en el 2030. Es una aproximación, ¿no? Una aplicación que se tiene desde las funciones exponenciales, ¿ya? En la parte C pedían un gráfico, aquí normal, el GeoGebra como siempre. Le damos acá en la interfaz, escribimos ya, quiero graficar. En este caso estamos pidiendo, nos están pidiendo que grafiquemos PDT. Es esa curva que mide densidad poblacional, por eso va creciendo. ¿Recuerdan en la utilidad que miramos un gráfico como que correspondía a la cantidad, ¿no?, poblacional de personas de cierto rango de edad en Latinoamérica, ¿no? Y eso yo pues en aumento. Era precisamente densidad poblacional. Lo que estás mirando aquí es esa misma curva, ¿no? Allí se está viendo pues bien focalizada. Si abrimos un poco más, podemos ver que este exponencial se va a ir pues pegandito, bajandito al cero, y de este lado pues creciendo de forma exponencial, ¿ya? Eso era. El dominio de esta función, ¿cuál es? De la PDT. Reales. Si es una exponencial, ya no tienes problema con nadie, ¿ya? Solo que No, como pero sería T en el positivos. problema, ¿sí? Sería los positivos, reales pero Reales positivos. positivos. Sí, muy bien, porque como T nos está midiendo años en el futuro, pues nos vamos a ponerle más. Mientras que el rango también, ¿será posible tener población negativa? No. Son malos. No, 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 claro que no. De nuevo, sería R más, ¿ya? Pero sería Entonces, a partir de los 300.000, no 3 millones, gran. De ahí para sí, arriba. digamos, ¿no? Para ser más exacto. Y de ahí hasta más infinito. ¿Ya? Muy bien. Esto es una aplicación pues sencilla y pues muy bonita de esta parte de exponenciales. ¿Ya? Acostumbrarse siempre a mirar cómo despejo inversa, ¿ya? Cómo respondo alguna pregunta en términos de mi nueva función inversa, si T siempre midiendo tiempo de pronto, y el gráfico respectivo, ¿no? Para decir dónde está el dominio. Bien, chicos. Ese sería el crecimiento exponencial, ¿no, profesora? Sí, Ah, estamos hablando de un crecimiento exponencial, justo aplicado en todo tipo de poblaciones, ¿no? Humanas, de bacterias, pues de todo tipo. Se aplica esto. La práctica del día de hoy, tengo este ejercicio reto y hay dos más de tarea doméstica. Les voy a dejar para estudiar. No me tienen que entregar, ¿ya? Simplemente pues miras el problema. Vamos acá, hay un dibujito que esto, vamos. Eh, Leemos el problema, vemos este, por ejemplo, es otro de población. Tiene que ver exactamente con esa pregunta que hicimos al inicio sobre cómo se relacionaba la T, que era el tiempo en horas que iba pasando, con la población de células malignas, ¿no? Notamos en ese momento que había una relación inversa. Entonces, este es el modelo, ¿ya? profesora, Eh, bueno, el siglo pasado que estaba llevando matemática 2 ¿Ya? cuando nos mandaban a hacer ejercicios retos, claro, había uno para poder presentar, pero lo que dejaban también como trabajo, pues nos daban la respuesta como para poder nosotros más o menos hacer la comparación. No el desarrollo, solamente el resultado, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de A, la respuesta de B, la respuesta de C, como para poder saber si lo estamos haciendo bien o no. Ah, ya, ¿Tenemos las ¿quieres las respuestas de ahí? respuestas? Igual normal, pueden hacer,
Y yo les puedo compartir la respuesta. Claro, no hay problema. Por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? O Ajá, si tuviera alguna sí, sí. dificultad también escribir, no, normal. Sería de bastante ayuda para poder saber si lo estamos realizando bien, ¿no? O en qué estamos fallando nosotros mismos. Sí, sí, está bien, no hay problema. Ok, profesor. ¿Ya? Esta parte, ¿sí? Entonces, esta parte del reto, hacer, estudiar, practicar y cualquier duda, pues consultar. ¿Ya? ¿Habrá alguna duda, chicos? La semana que viene tenemos examen, ¿sí? Hacerles recordar, por favor, tener su documento de identidad a mano, todo el que lo pueda tener, que tenga una situación irregular, comentar por correo, ya sin problema. Conectarse igual 10 minutos antes y estar disponible para su cámara encendida, checar, configurar que tengas tu cámara, tu audio, sin problema, ¿ya? Para poder trabajar. Alexander, sí, buenas noches. Profesora, disculpe, una consulta. Es el día lunes, ¿verdad? El día lunes hacemos la sesión integradora, ¿ya? Ya, y las recomendaciones sería tener un día a la mano, me dice. Sí, en el DNI, ¿por qué? Porque se van a agrupar hasta 5 y pues digamos que cada quien va a aportar un ejercicio, dos va a hacer los 5. La idea es que todos entiendan lo que están haciendo. Y en Entonces, caso que algunos estamos trabajando, es necesario estar con cámara encendida porque yo no tengo oficina en ese momento. no, hay casos, pues, casos de casos, no hay problema, ¿ya? Pero si están allí con su DNI, compañero, ¿qué estoy haciendo? Entonces, el ejercicio que mandas, lo mandas con tu DNI, ¿ya? La foto. A Correcto, ver, muchas Lex, gracias. buenas noches. Sí, adelante, dígame. Conocida. Docente, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, el tema de los ejercicios, ¿necesariamente tenemos que hacerle, digamos, en grupo todo? Porque a veces yo, por ejemplo, no tengo grupo No, y... no es necesario, se recomienda. Ya no lo estoy colocando obligatorio. Pero de pronto, como tienen 90 minutos, igual pues tienen que hacer 5 ejercicios. Ya, aunque estén solos, igual tienen que entregar los 5 ejercicios, ¿no? Ya, Ya, si hay alguna gracias. dificultad, porque de pronto están lejos, no se pueden comunicar, están por trabajo. Ahí pues normal, pues trabajan, solo van haciendo, ¿no? Y ya para entregar su sesión integradora. Maestra, buenas noches. ¿Me escucha? Bueno, pues sí. ¿Es válido, si es que no tengo el DNI porque se me ha extraviado, es válido un brevete? Sí, sí, ayer le expliqué, tienen extraviado su DNI, ¿ya? Ya, Con el que están, digamos, identificándose con el que le tome la asistencia, si ya usa tu brevete, con ese haces, ¿ya? ya, listo, gracias. Ujú. Bien, vámonos entonces al cierre de la clase. Cerramos. ¿Qué hicimos el día de hoy? Estudiamos un par de funciones súper importantes. ¿Cuáles fueron? La exponencial, ¿Ya? Función exponencial y función exponencial natural. Muy bien, logaritmos en base B, donde B algún número mayor que cero, eh, que no sea el uno, y logaritmo natural, ¿verdad? Muy bien. Eso fue lo que hicimos el día de hoy. Una consultita. ¿Cómo se imaginan que es el gráfico de esta función? ¿Será creciente, como dice la pregunta? Tú recuerdas la e a la x, que es la exponencial natural. Bien. Solo estoy mirando que está afectada por los 5, que está positivo en la parte de afuera, ya en la imagen. es Y a la invertido. x está simplemente pues dividida a la mitad. ¿Crees que crece igual forma o va a cambiar? Es una exponencial natural. Va a crecer, sin duda. Te puedes colocar x negativo, lo que quieras, y ella va a ser creciente. Siempre. ¿Ya? La exponencial natural.
pues nadie le quita esa propiedad. Otra consulta. La función f de x igual a 6 más log un cuarto de x. ¿Será decreciente? Mira la base. Esa base que está ahí entra en el caso en el que el b estaba entre 0 y 1. ¿Ya? Y en ese caso, el gráfico del log cambia y es decreciente. ¿Sí? Apuntando así hacia abajo. Sí, muy bien. Esa es la respuesta. Siguiente, no sé si tengo una tercera. Ah, sí, está. Confirmamos. Si f de x igual a e a la x, la exponencial natural. F de x igual a e a la x es la inversa del logaritmo natural. También lo dijimos. Sí, a partir de ahora y para siempre, la exponencial natural es la inversa de la función logaritmo natural. ¿Ok? Estas son preguntas para que refuerzan lo que hemos hecho. Concluimos entonces. La base de la función logaritmo, ese b que veíamos ahí abajito, determina el comportamiento de la gráfica. Te dice si ese log crece o decrece. ¿Ya? Las funciones logarítmicas tienen una asíntota vertical siempre, sí, en x igual 0, miramos nosotros los ejemplos que miramos, pero es una asíntota vertical. X igual a un k en él, ¿no? De pronto si el logaritmo se trasladó, entonces pues vamos cambiando nuestra rectita asíntota, ¿no? Para el logaritmo es vertical. ¿Ya? La función logaritmo y la función exponencial son funciones inversas, una de la otra. Bien, chicos, cerramos entonces la clase por el día de hoy. Muy agradecida por la participación y la asistencia. Muchísimas gracias. Miren, es una semana para estudiar. Sé que están con trabajo, lo que sea, sus respectivas clases. Viene el fin de semana también. Estudien. Ya, cualquier duda me pueden escribir por el chat o UTP más clase. ¿No? Lo que estés haciendo, aquí está el ejercicio mismo, me ha dado así, no he entendido qué pasó. Y yo reviso, ¿ya? Les doy chancecito, sé que en la semana están trabajando, pero ya el viernes, de pronto, el sábado, el mismo domingo, pues, estarán estudiando. Cualquier duda, pues, escriban por ahí nomás, ¿sí? Bien, desearles buenas noches a todos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Hasta profesora. luego. Hasta luego, cuídense mucho, chicos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Buenas noches, cuídense mucho. Listo, Alex, buenas noches. Buenas noches con todos. Sí, paso a cerrar la sesión.